las fechas, o sea, el 24, si ya no dan el examen, lo darían el 1 de octubre, pero el 24 presentarían su trabajo encargado. Perdón. Depende de ustedes. Si quieren seguir lo que indican, la reprogramación de exámenes supuestamente está del 28 al 2 de octubre. Y la única fecha que yo les podría facilitar sería que cambiemos, ¿no? Cambiemos si el que ustedes lo prefieren. Si no, por mi parte, yo normal les tomo el examen el día 24. ¿Me pueden dar la respuesta ahora? O finalizando la clase, antes, bueno, no tanto ni antes de finalizar. ¿Dónde está mi delegada? ¿Está despierta? Solange. Sí, profesora, buenos días. Buenos días. A ver que tus compañeros indiquen, o si no, de una vez alcen la mano, si quieren que se cambie o se mantiene el 24. Alzando la mano sería. Ya para de una vez definir, bien, los que quieren que se mantenga el día 24 y no se mueve nada. Pueden alzar la mano, por favor. Si se mantiene el día 24, el examen medio curso, el trabajo encargado lo tendrían que presentar el 1 de octubre, sin ningún cambio. Pero si no, si ustedes deciden cambiar, eso sería el cambio. El 24 presentan su trabajo encargado y el 1 de octubre se les toma su examen de medio curso. ¿Se llegó a entender? ¿Están en mi clase? Sí, ingeniera. Entonces, ¿qué deciden, jóvenes? Recuerden de que si presentan el trabajo encargado el 24, no me da mucha opción para poder revisarlo si es que ustedes tienen algunas dudas, algunas consultas. Porque el examen de medio curso no va a durar 2 horas. Sería mentirles de que mi examen de medio curso va a ser 2 horas. No, porque si no, mi examen va a llegar hasta la China ese día. Mucho tiempo no les puedo dejar para el examen. Bien. En clases presenciales, ahí sí, pues se toman 2 horas, 3 horas de examen sin problema. Pero para el examen virtual no les voy a dar 2 horas. Entonces, máximo será 1 hora. Y luego de esa hora, como es hora de práctica, si ustedes tienen consultas, dudas, yo puedo revisar y ver sus trabajos, si es que ustedes prefieren. Si no, terminaría ahí la clase, pues, de ese día. ¿Lo están pensando? ¿Están en mi clase? ¿No están en mi clase? ¿En qué están? Estamos coordinando, ingeniera, en el grupo. Están coordinando. Ok, entonces, antes de finalizar la clase, me dan la respuesta, ¿ya? Porque parece que ustedes están en otro grupo, menos en este. Ya, porque si ustedes cambian, tengo que cambiarles a los del grupo B. Depende de la decisión de ustedes, va a ser el examen. A ellos no les voy a dar opción de pensar.
Simplemente va a ser el día que ustedes decidan. También indicaban que 22 y 23 sería suspensión de clases. Bueno, por mi parte, si es que llega algún documento y nos indican de que tenemos que suspender, lo voy a suspender. Mientras tanto, se mantiene mi clase teórica, ¿de acuerdo? Justo calza 22 y 23, martes y miércoles. No tendría ningún problema si suspenden, porque con los dos grupos estaría a la par. En caso de que no llegue ningún documento con la suspensión ni nada, se mantiene la clase, ¿de acuerdo? Ya, profesora. Le comunico acuerdo, casi ingeniera. antes del final. ¿Cómo Ya. queda? Para ir avanzando con el temario de hoy. Y ustedes ya deciden, tienen como 2-3 horas para decidir. ¿De acuerdo, chicos? Sí, ingeniera. Listo. Recuerden que en el examen de medio curso les voy a pedir que activen sus cámaras. Así me digan, pero ingeniera, no se puede ver a todos. Sí, yo ya veré la forma de cómo los voy a ver a todos. ¿De acuerdo? Recuerden que en la parte de abajo sí se puede ver. Y como ustedes son pocos, entonces puedo tener la activación de casi todos. Bien, entonces por favor, a los que tienen problemas con su cámara, a los que ese día van a fumigar, ¿no, Tinko? Tengan en consideración esos pequeños detalles. Bien, entonces voy a empezar a compartir mi presentación de la clase de hoy. ¿De acuerdo? Bien. Nosotros estamos viendo toda la parte de los procesos de transporte de masa. Hemos visto balance de masa. Al día de hoy, cuando vemos el proceso de transporte de masa, pensamos en las operaciones unitarias en los procesos de advección y dispersión. ¿De acuerdo? Estos procesos de transporte de masa son los que justamente trasladan, transportan, ¿bien? Los químicos desde un lugar determinado donde se genera, lo que causa un impacto lejos de la fuente de contaminación. Bien, recuerden de que cuando hay una descarga, no solamente contamina en el punto de descarga. Bien, ustedes saben que todo el río Guallaga está contaminado, muy bien, pero ¿por qué? Porque justamente hubo este proceso de transporte que todos esos contaminantes han sido trasladados por todo, en este caso si es un río, por todo el cauce del río. Bien, de hecho que nosotros sabemos que esto ha causado un impacto ambiental, por supuesto. Bien, entonces no solamente vemos la fuente de contaminación, sino vemos todo la línea de transporte que tienen estos contaminantes, estos químicos. Bien, los procesos de transporte se usan para designar el tratamiento del sistema. Entonces, cuando vemos el proceso de transporte de masa, tiene dos propósitos. El de comprender los procesos que causan el transporte de contaminantes y presentar y aplicar fórmulas matemáticas utilizadas para calcular los flujos resultantes del contaminante.
sea lo que ustedes de repente en cualquier libro de química, de operaciones unitarias, sí o sí, de lo que es proceso de transporte está bien enfocado a lo que son procesos unitarios, operaciones unitarias, en procesos industriales, todo lo que es industrias alimentarias, en lo que es ingeniería química. Sí, pero lo que nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Vamos, le damos el lado de hacer el análisis en el ambiente, de ver el tema del transporte de los contaminantes. ¿Bien? Entonces, estos procesos de transportes en el ambiente pueden dividirse en dos categorías, la advección y la dispersión. Cuando nos referimos a la advección, es el traslado del contaminante a favor de la corriente del medio de transporte. ¿Bien? ¿Qué significa? Ejemplos de estos. Si el viento sopla hacia el este, la advección llevará todo el contaminante presente en la atmósfera hacia esa misma dirección. ¿Bien? Hacia el este. De manera similar, si se vacía una bolsa de tintura en el centro de un río, la advección llevará esa mancha resultante justamente por donde sigue el río abajo. ¿Bien? Entonces, la dispersión se refiere al transporte del compuesto a través de la acción de movimientos aleatorios. O sea, su mismo nombre lo dice, ¿no? Dispersión, que todo se dispersa. Entonces, este transporte del compuesto es a través de la acción de movimientos aleatorios, de movimientos bien dispersos. En la dispersión actúa eliminando las interrupciones agudas en la concentración para obtener perfiles de concentración más parejos y homogéneos. Ejemplo en este caso. En el caso de la mancha de tintura en el río, mientras que la advección lo traslada el centro de la masa de tintura río abajo, la dispersión que hace, extiende la mancha. ¿Bien? Extiende la mancha concentrada hacia una región más grande y menos concentrada. Bien, es necesario poder tener claro la definición de densidad de flujo de masa. El flujo de masa ya lo hemos hablado en balance de materia. El simbolito de una M con un puntito arriba en unidades de masa por tiempo, que sirve para poder calcular la velocidad a la cual la masa se traslada dentro y fuera de un control de volumen en los balances de masa. ¿Bien? Ahora, para el caso de los cálculos de flujos advectivos y dispersivos, no se creará un control de volumen específico bien definido, sino se va a determinar la densidad de flujo a lo largo de un plano imaginario, ¿bien? Que es perpendicular a la dirección de la transferencia de masa. Entonces, en este caso, se va a usar el símbolo J para representar la densidad de flujo expresada en unidades de masa sobre tiempo por la longitud al cuadrado, o sea, por el área. ¿Bien? Entonces, tengan claro cuando se les pide un balance de masa y cuando se habla de los cálculos de flujos advectivos y dispersivos. ¿Bien? Utiliza el mismo símbolo, está bien. ¿De acuerdo? Pero no calculamos lo mismo. El proceso de transferencia que describe justamente esta densidad de flujo, que es el J,
Puede ser el resultado de advección, dispersión o la combinación de estos. ¿Bien? El flujo de advección se refiere al movimiento de un compuesto a lo largo del flujo de agua o del aire. La densidad de flujo de advección depende simplemente de la concentración y de la velocidad de flujo. Bien. La velocidad del fluido se ve en un vector de cantidad, tiene magnitud y dirección, y el flujo J se refiere al movimiento de la masa del contaminante en la misma dirección de la corriente del fluido. La dispersión resulta de los movimientos aleatorios de dos tipos. Bien. Hay el movimiento aleatorio de las moléculas. Esta dispersión, el movimiento molecular aleatorio, se define como difusión molecular. Y el otro tipo son los remolinos aleatorios que surgen en la turbulencia del flujo. Esta dispersión que resulta de esos remolinos de turbulencia se llama dispersión de turbulencia o dispersión de remolino. ¿Bien? ¿Para qué nosotros utilizamos la ley de Fick? Bien, ustedes ya en química vieron esto, ¿de acuerdo? En dispersión se utiliza la ley de Fick para poder calcular la densidad del flujo dispersivo, ¿bien? El flujo difusivo. La propiedad fundamental de los procesos dispersivos viene a ser que la dispersión mueve la masa de regiones de alta concentración a regiones de baja concentración y reduce las gradientes de concentración. ¿Para qué nosotros aplicamos la ley de Fick? La ley de Fick se aplica a las dispersiones turbulentas y a la difusión molecular. Por lo tanto, los cálculos de densidad de flujo son los mismos para ambos procesos, sea dispersión turbulenta o la difusión molecular, solo se diferencia en la magnitud del coeficiente de dispersión. Bien. Entonces tenemos la densidad de flujo es igual a una constante por la gradiente de la concentración. Vendría a ser toda esta fórmula. Indicaba que hay una diferencia entre el cálculo de dispersión turbulenta y difusión molecular. Entonces hay un coeficiente de difusión, que es el D. K es una probabilidad y por lo tanto no tiene unidades. Las unidades de D son longitud al cuadrado por el tiempo. ¿Bien? Normalmente las unidades que van a usar en un coeficiente de difusión es centímetros cuadrados por segundo. La difusión molecular. El movimiento aleatorio de las moléculas que se tiene en uno de los tipos de dispersión, la dispersión del movimiento molecular aleatorio, que es conocido como la difusión molecular. Esta difusión molecular pura es relativamente lenta. Se tiene una selección de coeficientes de difusión molecular en el agua y en el aire. Bien, esta tablita ustedes lo van a utilizar al momento de aplicar las fórmulas, al momento de resolver los ejercicios. Bien. La difusión turbulenta. Bien, más conocido o nos indica que son los remolinos aleatorios que surgen en la turbulencia del flujo.
Esto significa que la dispersión que resulta de los remolinos de turbulencia son conocidos como dispersión de turbulencia o dispersión de remolinos. ¿A qué se refiere? Que la masa que se transfiere mediante la mezcla de los remolinos turbulentos que se presentan en el fluido. Para hacer los cálculos de manera más precisa, la presencia o ausencia de turbulencia depende mucho del número de Reynolds. Bien, un número sin unidades que depende de la velocidad, de la anchura del río o algún tubo y la viscosidad del fluido. Bien, ustedes también ya utilizaron esta fórmula del número de Reynolds. Tenemos la dispersión mecánica. Esta dispersión mecánica son variaciones que resultan, las variaciones en las rutas que tomaron los diferentes fluidos que se originaron en ubicaciones cercanas y variaciones en la velocidad a la cual viaja el fluido en diferentes regiones. Bien, la dispersión mecánica se refiere a la provocada por el movimiento de fluidos a través de un medio poroso. Esta dispersión se produce en el sentido del flujo longitudinal y lateralmente transversal. Tenemos aquí ejemplos de estos, de la dispersión mecánica. La dispersión longitudinal por tortuosidad, la dispersión longitudinal por amplitud de los canales, hay espacio dentro de, y la dispersión transversal, por donde sea. Tenemos la dispersión longitudinal por la tortuosidad. Son las moléculas que encuentran caminos más tortuosos. Bien. En el caso de la figura B, que es la dispersión longitudinal por amplitud de los canales, son las moléculas que encuentran caminos más anchos, avanzan más rápidos, bien, no tienen dificultad como las anteriores. Y para el caso de la figura C, la dispersión transversal, las moléculas que circulan por el centro de los canales intergranulares avanzan más rápidos que las que circulan cerca de los granos. Bien, ¿por qué? Porque justamente utilizan y agarran todos los espacios. Todo esto suponiendo un medio homogéneo. Ese es el otro punto. Los medios heterogéneos aumentarán la dispersión, retrasando a las moléculas que se encuentren en zonas menos permeables. Bien, ahí dificulta la dispersión. La dispersión transversal es debido a las constantes bifurcaciones de los caminos que encuentran el fluido. Bien. La dispersión longitudinal siempre es mayor que la dispersión transversal, por lo que la mancha del contaminante adquirirá una forma alargada en el sentido del flujo. La capacidad del medio poroso para dispersar mecánicamente un fluido que circula por él se refleja en el coeficiente denominado dispersión dinámica. Bien. En unidades de longitud, en el cual influye la velocidad, la tortuosidad y la forma de los granos. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos? Se distingue la dispersividad dinámica longitudinal
en el sentido del flujo y la transversal en sentido transversal. Esta dispersión mecánica es igual al producto del coeficiente por la velocidad lineal media. Bien, entonces tenemos la dispersión mecánica, que es igual a la dispersión dinámica y la velocidad lineal media. Es decir, que la dispersividad dinámica es un coeficiente que depende solamente del medio poroso, mientras que la dispersión mecánica considera el medio poroso y la velocidad de flujo. Siempre cuando vemos el movimiento de una partícula en un fluido, van a trabajar y van a utilizar la ley de Stokes. ¿Bien? El movimiento de una partícula en un fluido se determina por un equilibrio entre las fuerzas viscosas de fricción que resiste el movimiento de la partícula y a la fuerza gravitacional u otras que provocan dicho movimiento. Se usa un equilibrio de fuerzas en una partícula para derivar la relación entre el tamaño de las partículas y la velocidad de sedimentación. ¿Esto a qué se refiere? A la aplicación y uso de la ley de Stokes. Esto se aplica cuando utilizamos cámaras de sedimentación de partículas. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a trabajar con diseños de sedimentadores, con la aplicación de sedimentación. Y sí o sí tienen que aplicar la ley de Stokes. Bien. Se conoce la ley de Stokes como la velocidad de sedimentación resultante, a menudo llamado como la velocidad de Stokes. La ley de Stokes, así llamada porque está basada en la fuerza de fricción de Stokes, es la ecuación que se usa fundamentalmente para calcular velocidades de sedimentación nominales de las partículas en el aire y en el agua. Bien, se usa para diseñar sistemas de tratamiento que retiren partículas de gases de combustión y para tratar el agua para beber, así como las aguas negras. Además, análisis de sedimentación de partículas en lagos y en la atmósfera. Bien, entonces, en el caso de la ley de Stokes, van a aplicarlo bastante para los diseños de sedimentadores, para ver cuánto tarda en sedimentar una determinada partícula. Bien. La sedimentación gravitacional, que es justamente el fundamento de la ley de Stokes, considera la partícula en sedimentación que se muestra en la figura para determinar la velocidad a la que ésta cae, que es justamente cuando nosotros vemos una partícula desciende, es justamente la que nosotros vamos a tener que calcular, la velocidad de sedimentación. Y es aquí donde van a tener que aplicar ese balance de fuerzas. Las tres fuerzas que actúan sobre la partícula, la fuerza gravitacional hacia abajo, el empuje hidrostático hacia arriba, bien, y la fuerza de fricción hacia arriba. Aquí están todas las fórmulas de cada una de estas fuerza gravitacional, del empuje hidrostático y de la fuerza de fricción de Stokes. Ustedes saben que la fuerza gravitacional sigue una dirección hacia abajo y está contrapuesta a la fuerza de empuje hidrostático y a la fuerza de fricción. Bien. Para el caso de los flujos de aguas subterráneas, ¿sí? En este caso aplicamos la ley de Darcy. La fuerza que comanda el flujo de las aguas subterráneas es la diferencia entre la pérdida de carga entre dos puntos
que comúnmente se conoce como la gradiente hidráulica. La velocidad de flujo de las aguas subterráneas se verifica por la magnitud del gradiente y por la permeabilidad de los materiales, justamente con la aplicación de la ley de Darcy, donde nos indica que cuál es la descarga específica o flujo por unidad en un área perpendicular. K es la conductividad hidráulica y H es la pérdida de carga. Normalmente en laboratorio deberíamos hacer este tipo de prácticas de permeabilidad. Permeabilidad con un líquido que es simplemente el agua, y ver la comparación con la permeabilidad con un compuesto más viscoso, que sería algún hidrocarburo o gasolina, petróleo, aceite quemado. Bien. Al día de hoy no podemos hacer este tipo de prácticas. Esperemos que, si es que pasan OP1, en OP2 se pueda hacer todas las prácticas pendientes. Bien. Luego, la carga hidráulica es una medida de la energía que contiene el agua en un punto específico por unidad de volumen de agua, y se expresa en esta fórmula. Bien. Todas estas fórmulas es verdaderamente más fácil cuando ustedes lo aplican en laboratorio, y les digo que es un poquito complicado hacerlo de esta manera, pero se va a tener aplicaciones de algunos casos, algunos ejercicios para que ustedes puedan aplicar. ¿Bien? Donde P es la presión del agua en los poros con la relación con la presión atmosférica. Tenemos el símbolo de la densidad del agua. G es la gradiente gravitacional. HP, que lo representan por la carga de presión. El Z es la carga de elevación o el punto de elevación en donde se está monitoreando la carga hidráulica. Entonces, como vuelvo a decir, la secuencia en operaciones unitarias 1 y 2 es clara. Bien. Lo ideal es que hubiéramos podido hacer esta práctica de permeabilidad. Si me demoraban como 2-3 semanas en permeabilidad, pero espero realmente que en operaciones unitarias 2 lo podamos hacer. Entonces, tenemos una aplicación del uso de la cerámica, de un cerámico poroso, para el tratamiento del agua a nivel doméstico en comunidades de países en vías de desarrollo. Recuerden que nosotros somos un país en vía de desarrollo, realmente. Tenemos muchas zonas que no tienen agua potable, ¿de acuerdo? Y ustedes lo conocen, ustedes lo saben. Hay muchos caseríos que no tienen agua potable. Entonces, y puede ser también parte de un proyecto de investigación, por supuesto que sí, este tipo de diseños. El punto es saber el análisis de calidad de agua, que esa es la deficiencia que quizás al día de hoy nosotros estamos teniendo, porque así les mande a diseñar lo que sea, no van a saber las características iniciales del agua, ni tampoco van a saber qué es lo que han obtenido, qué es lo que han reducido, o no han reducido nada de repente. En vez de reducir, han aumentado, no sé por qué. Entonces, esas pequeñas dificultades lo estamos teniendo en este curso, de verdad. Y eso es lo que justamente he manifestado, que operaciones unitarias debió haber sido sacrificado como química ambiental. Pero por suerte de ustedes se abrió el curso y no se atrasaron.
se van a trazar si es que desaprueban. Entonces, el poder diseñar, ejemplo, los principios y ecuaciones que gobiernan el flujo de los fluidos se pueden aplicar a través de medios porosos a una amplia variedad de retos relacionados con el ambiente y la sostenibilidad, que eso es lo que nosotros buscamos. Tener mecanismos que están relacionados con el ambiente y ver ese equilibrio entre ambiente, sociedad y economía. No podemos tampoco plantear, como les decía, un tratamiento caro. ¿Por qué? Porque nunca nos van a contratar. Va uno. Segundo, tú vas a poner toda tu plata. Entonces, a la población, si nosotros vamos a un caserío, sabemos las deficiencias económicas, sociales que tienen, ¿qué es lo que yo plantearía? Tendría que plantear algo accesible para ellos. Entonces, un ejemplo que se puede plantear es el diseño y desarrollo de una popular tecnología de tratamiento de agua en el punto de consumo. Bien, en el mundo, en vías de desarrollo, en este caso se podría aplicar el filtro de cerámica o de barro. Ustedes en jardín, en primaria, se han pasado por ahí, ¿no? Ya. Recuerdo que en arte o en secundaria, ya no importa, mandaban a hacer estos envases, estas tinajas de barro, de cerámica. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Alguien de ustedes hizo? Por si acaso. ¿O en su colegio no les enseñaron a hacer cerámicas? ¿Nadie, chicos? ¿En qué colegio han estudiado? Voy a llorar. Buenas tardes, ingeniera. ¿Cuál es tu nombre? Lino, a Ya. mí, en la primaria a mí me enseñaron a hacer cerámicas con arcilla, pero siempre se me rompían mis. Sí, literal, sí. Por eso es que les digo, o sea, el que nosotros, por ejemplo, y eso que les digo en la primaria, y ahí puso su compañero Lino, qué bueno que alguien sí fue al colegio. Nos enseñaron a hacer este tipo de manualidades, con el trabajo de las cerámicas, del barro. Sí, a muchos se nos rompían o hasta por gusto se hacía, o nos hacían hacer ¿cómo se llama? Algún animalito, luego lo tenías que pintar y todas esas cosas, pero bueno, entonces es algo que se puede hacer o trabajar en los centros poblados, por supuesto que sí, hasta ellos les van a terminar enseñando, ¿no? Entonces, este tipo de filtros están fabricados con materiales locales, que eso es lo que se busca, típicamente a partir de una mezcla de barro, agua y un material orgánico, combustible como el acerrín, la harina o las hojuelas de arroz. Mira, son materiales que tenemos a la mano, ¿de acuerdo? Y que no son caros para poderlos adquirir. Y cuando ustedes hacen alguna propuesta de proyectos de investigación o algunos trabajos, tienen que ver este punto de utilizar materiales orgánicos, que no sean materiales que van a contaminar, que no alteren el ambiente. Bien. O ver también las comparaciones de qué tal pueden hacer un filtro de cerámica solo con acerrín, solo con harina, solo con hojuelas de arroz, cuál de ellos es más eficiente, cuál es mejor. Bien, entonces esta mezcla se moldea en forma de vasija, se deja secar al aire y se hornea. Bien, por eso es que se nos rompía, porque no le pasaban por el horneado. Luego, el horneado produce los materiales cerámicos y quema los orgánicos y que da lugar a la porosidad y lo hace permeable al agua. ¿Bien?
Es por eso que ustedes han visto, hay ollitas de barro, que donde preparan así para que se les dé hambre, un rico frijol y todas esas cosas, sabe mejor. El tamaño de los poros permite retirar partículas del agua y microorganismos a fin de mejorar la calidad del agua y en consecuencia, de hecho, la salud. ¿Bien? Los filtros en forma de vasija se suspenden en un contenedor más grande, de manera que cuando el filtro se llene de agua, fluye a través de la gravedad hacia el recipiente de abajo. Bien, ustedes saben que hay estos baldes con su cañito. Bien. Desde donde se obtiene el agua tratada, la velocidad de flujo ideal del agua a través de la vasija es de 1 a 2 litros por hora. ¿Bien? Entonces, con el uso de las ecuaciones para poder modelar el flujo del agua a través del filtro de selección, para lograr la velocidad de flujo ideal. Bien, estos detalles da el diseñador una orientación sobre la proporción apropiada de barro y materiales de combustible. Entonces, ¿es algo fácil? Claro que sí. ¿Accesible? ¿Económico? Claro que sí. ¿Se puede trabajar? Por supuesto que sí. Bien, solo que nosotros tenemos ciertas limitaciones con el tema de el día de hoy. Bien. Ahora, paso a otro tema. Tengo las metodologías para resolver problemas de balance de materia en operaciones unitarias. Bien. Lino, al final me lo recuerdas para ponerte un punto. Bien, vemos la metodología para resolver problemas de balance de materia con operaciones unitarias. Bien, un balance de materia es la comprobación cuantitativa entre productos o masas usadas en la entrada, tengo bien claro el grafiquito, y los productos y residuos de salida de un proceso. ¿Bien? En un proceso industrial, también llamado operación unitaria, se tiene como resultados productos y residuos. Bien, como se muestra en la figura. Tenemos la masa de entrada, masa de productos, masa de residuos y masa de repente de cosas no identificadas. Es el principio básico de entradas y salidas de una operación unitaria. El objetivo en sí es poder describir una metodología clara y sencilla para la implementación de un balance de masa aplicado exclusivamente en las aguas residuales de los procesos industriales. Bien. Cuando un proceso industrial incluye agua, que es en la mayoría, es recomendable llevar a cabo un balance solo para el agua. Bien. Con el propósito de poder determinar el efecto de la separación de descargas, volúmenes y concentración de contaminantes. Esta separación de descarga disminuye el caudal y los costos de tratamiento. ¿Cuál es ese beneficio que nos da al momento de aplicar un balance de materia en las aguas residuales dentro de un proceso? Pues nos va a ayudar a eliminar o reducir el costo por pago de derechos en las descargas de aguas residuales al sistema de tuberías. Recuerden que las empresas legalmente están obligadas a pagar por lo que descargan, por lo que vierten al río o a un cuerpo receptor. Es por eso que, aquí viene el punto, que la mayoría empieza a recircular.
Bien, el proteger el sistema de proceso de la planta de tratamiento, el control en el vertido de metales pesados, bien, al sistema de drenaje. Estos inhiben el tratamiento biológico en una planta. Se evita la corrosión de tuberías y equipos debido a las condiciones ácidas en las aguas residuales. Y finalmente, de hecho, es posible la disposición adecuada de los lodos. Según el EPA, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, las descargas de las aguas residuales de los procesos industriales y comerciales conviene controlarlas dentro del lugar de origen. Eso es lo que les decía. Es mejor recircularlas, es mejor tratarlas antes de pagar, contaminar o tener algunas dificultades. Para llevar a cabo un balance de materia en cada uno de los procesos es necesario conocer a detalle el manejo y la cantidad de agua utilizada. Bien, es saber cuánto entra y cuánto sale. Y es ahí donde nosotros tenemos que ver la forma de obtener esa información, de proporcionar información importante acerca de qué procesos son los que más contaminan. Bien, las siguientes son algunas recomendaciones generales para realizar un balance de materia en una industria. Eso es desde la clase anterior que ya les indiqué los pasos. Es dibujar un diagrama de flujo. Si no aprenden a dibujar un diagrama de flujo, van a estar perdidos en un balance de materia. Un diagrama de flujo no es un laberinto que se arma. Bien, ustedes ya han resuelto, por ejemplo, el caso 3 de la práctica anterior. ¿Cómo vieron el diagrama de flujo? Ordenadito, cuadradito tras cuadradito, paso a paso, entradas, salidas, bien, algunos subproductos, algunos con condiciones. Bien, determinar los gastos utilizados en cada proceso y la concentración de contaminantes. Anotar en el diagrama los datos conocidos, determinar las incógnitas en el diagrama, escribir los balances de materia, ya sea por cada proceso o de manera general. Bien. Además de todo lo indicado, es necesario conocer a detalle la red hidráulica de drenaje, que esto nos va a ayudar a determinar los puntos estratégicos de muestreo, ¿sí?, de las aguas residuales del proceso en cuestión. También se podría anticipar las posibles modificaciones del sistema de drenaje. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la información básica para llevar a cabo el estudio. Puede registrarse como les pongo en la tabla 1. Bien. En esta se indica el consumo de agua en cada operación, bien, así como los contaminantes generados por cada proceso. Ustedes ya verán qué contaminantes puede haber. En estos casos, los parámetros más usados, bien, está la DBO, que se define como el oxígeno disuelto que necesitan los organismos vivos para descomponer la materia orgánica. Está la de QO, que mide la materia orgánica presente en las aguas residuales, tanto industriales como domésticas. Los sólidos en suspensión se componen de materia orgánica e inorgánica en suspensión. El incremento de los sólidos en suspensión sugiere que existen descargas de aguas residuales de origen industrial y comercial. Bien. Entonces se tiene que hacer un desglose por cada uno de los procesos. Y cuando define la estación es el punto de donde nosotros medimos. Bien. Para realizar el balance es necesario calcular la carga contaminante de cada proceso. Esta se determina por medio de la siguiente ecuación. Tenemos la carga del contaminante
con unidades de kilogramos por día, el Q como gasto en litros por segundo, el C como concentración de contaminantes presentes en el agua residual del proceso específico, miligramos por litro, y ¿por qué está el 86.400? Es la conversión de segundos por día, y un factor de conversión, 0.001. ¿Bien? La fórmula para poder calcular o determinar la carga del contaminante. Bien. Entonces, con base a los datos de la tabla 1, ya cuando ustedes rellenan y todo, se aplica la fórmula anterior y esa información puede registrarse en una tabla como esta. Proceso A, B, C, D. Qué cantidades por kilogramos por día tiene el contaminante en cada uno de los procesos. ¿Bien? ¿Y cuánto es la descarga? Tienen que considerar bastante el tema de la separación de gastos dentro de la instalación industrial. Recuerden de que ustedes van a diseñar, van a hacer plantas de tratamiento, pero el tema de gastos son necesarios. Tenemos que ver esto. Con base a los resultados de la tabla anterior, se lleva a cabo un análisis de descargas y gastos, donde vemos la separación de gastos con menos contaminantes. Ejemplo de esto, si se tiene un alto contenido de sólidos en suspensión, entonces se recomienda construir una fosa de sólidos. ¿Bien? O bien, si se tiene un alto contenido de grasas, establecer un pretratamiento como trampa de grasas y aceites. Es decir, poder aplicar las tecnologías de pretratamiento de las aguas residuales. ¿De acuerdo? Los gastos con altas cargas contaminantes deben conducirse hasta una estación de tratamiento formal. De acuerdo a esto, se realiza un análisis comparativo de los costos que se deben cubrir a la autoridad encargada de regular el control de descargas de aguas residuales al sistema de drenaje y alcantarillado municipal. De todo esto antes y después de realizar el balance de masa. Con estos resultados se tiene una base sólida para la toma de decisiones. Bien. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Profesora, una pregunta. ¿Esa metodología que nos mostró, lo utilizaríamos nosotros en nuestro trabajo encargado o no? ¿Lo podrían usar? Claro que sí, lo podrían usar. Más que todo esto lo van a tener para casos que yo les voy a proporcionar en el horario de prácticas, donde ustedes van a analizar las cantidades de descargas dentro de una industria X, pero claro está, los pasos básicos para una un balance de materia y energía, mejor dicho, un balance de materia, es lo mismo. Iniciamos con un diagrama, vemos cantidades de entrada, de salida, consumo. ¿De acuerdo? A ver, lindo. ¿Qué más? ¿Quién me preguntó ahora? Nadie me preguntó ahora. Solange, creo. Okay. Sí, profesora. Viviano. ¿Alguien más?
¿Tienen ninguna duda, ninguna consulta? Mir, Dime. Mariana. le quería consultar con respecto al día jueves que vamos a presentar el trabajo del experimento. Si se podría grabar un video, o sea, claro, con el grupo, ¿no? Pero un día antes, así, y solamente el video presentarlo en la clase. ¿Se podría, Miss? Como les mencioné, el tema de las grabaciones, eso lo van a hacer en caso extremo. O sea, yo voy a usar ese video en caso de que ninguno de los, o justamente al que le han encargado hacer el video ese día se enfermó, se cortó la uña, le duele el pelo y todo, voy a usar el video que ustedes adjuntan. Eso es un caso extremo. O de repente, la cámara, por ejemplo, ¿no? La cámara de la laptop no coge tan bien. Entonces, la idea es que ustedes lo presenten en ese momento. La idea es eso. Si tienen Ya, Miss, gracias. tantas dificultades, utilizarán el video, ¿de acuerdo? Yo ya lo voy a tener que ver en ese momento. La idea Ya, es Miss. que lo hagan en la hora de la clase, que cada grupo tendría máximo 30 minutos, más o menos, ¿de acuerdo? Para poder explicar y hacer su balance de materia. Eso, por ejemplo, el balance de la materia lo pueden presentar en un PPT o de repente hacen en una pizarra, que sería genial, y así me enseñan. O sea, ustedes vean una mejor presentación en clase realmente de laboratorio, que no es laboratorio. Bien. ¿Alguien más tiene dudas sobre trabajo, práctico, lo que sea? O la clase de hoy. Entonces, ¿dónde está Solange? ¿Ya tomaron su decisión tus compañeros? Sí, profesora, quedó para el 24. Normal se mantiene la fecha. ¿De acuerdo? Bien, chicos. Entonces no hay ningún problema. Si es el 24, se mantiene todas las fechas. Por mi parte, si tienen algún avance de sus trabajos, para yo poderlo, una cosa es darles alguna observación, pero yo no corrijo. Bien, cuando ustedes me preguntan, yo solamente, ustedes me muestran su trabajo, no corrijo en ese momento. Yo les doy observaciones de cómo mejorar sus trabajos. ¿De acuerdo? Les digo de repente, están yendo bien, están yendo mal, o están haciendo cualquier cosa menos lo que les pedí. Solamente doy ese tipo de observaciones. No me digan, ingeniera, ¿puede corregir? No, yo no corrijo en ese momento. Yo ya lo corrijo cuando ustedes se entregan. ¿Bien? Cuando ustedes se exponen. Ahí es donde yo entro a poderlas corregir para que no se vuelvan a equivocar otra vez en lo mismo. ¿Bien? ¿No tienen más preguntas? ¿No tienen ninguna duda? Bien, si es así, voy a dar pase a sus compañeras. Creo que Lino le toca exponer con Mariano, si no me equivoco. ¿Así es? ¿O me estoy equivocando? Con Solórzano, ingeniera. Solórzano, perdón. Ya. Para que puedan hacer su presentación. Bien. Jóvenes, también les voy indicando
desean, les muestro. Estos son sus puntitos. Yo no hago milagros con los puntitos, ¿de acuerdo? Lo que suma al final es lo que va a ir. Si tienen 1, 0, 1. ¿De acuerdo? Y no es que sus evaluaciones tengan 20. No, no tienen nadie. A las justas me llegan a 14, 15. Entonces, 15 más 1, 16. Entre 2, ¿cuánto es? 0,8. Bien. Entonces, les estoy advirtiendo. Y eso Tinko me lo puede, aquí es el único Tinko ya. En el otro grupo tengo otros. Es que va a su 0, va a su 0. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, ya les voy indicando, aprovechen en aumentar sus puntos en participación cuando sus compañeros expongan, cuando sus compañeros terminen de, les toque la fase de preguntas, o cuando yo les digo, chicos, pregúntenme, o tienen alguna duda, alguna consulta, les estoy regalando puntos. Bien, si ustedes no lo saben aprovechar, ya escapa de mis manos. Bien, porque ya solamente quedan 2, 3 exposiciones más. No sé si van a llegar al 20 con 2, 3 exposiciones más. Bien. Entonces, si no hay ninguna duda, ninguna consulta, paso a dejarle a Lino y a, porque se me va. Solórzano. Sí, ingeniera, aquí estoy. Buenos días. Solórzano. Pueden de una vez activar su cámara, las chicas que van a exponer el día de hoy. 5, tú eres mi claro ejemplo, pues. Sí, Marín, de Doping Web, Solórzano. Lino, tú respondes las preguntas, ¿de acuerdo? De acuerdo, ingeniera. ¿Listo? Pueden iniciar, por favor. Puedes compartir tu pantalla, Solórzano. ¿Se puede observar, ingeniera? ¿Cómo? Se puede observar la presentación. Ya empecé a compartir la pantalla. Recién, tranquila, no te desesperes. Recién se ve. Ahorita lo coloco. Bien, compañeros, ingeniera, buenos días una vez más. En esta oportunidad, mi compañera Lino y yo nos ha tocado un artículo para este día y por ello hemos elegido el artículo que lleva por título Tratamiento y reuso de aguas grises mediante un filtro lento de arena. Bien, para empezar, de filtración, ¿qué es y los tipos? La filtración es una operación unitaria que se utiliza para separar las partículas que se encuentran suspendidas en un
en un fluido mediante el paso del fluido a través de un medio poroso. Bien, como parte de los tipos de filtración tenemos la filtración superficial, que se da sobre una superficie filtrante. El líquido atraviesa los poros del medio filtrante, las partículas son retenidas en un lado, y un ejemplo claro es la filtración del café. Aquí también en la imagen se puede apreciar la filtración superficial, que representa la letra A y la letra B. Tenemos como letra A la filtración tangencial y la letra B la filtración de tortas. Bien, explicando un poco más sobre la filtración tangencial, tenemos que las flechitas que están para abajo es el agua depurada, el agua filtrada, ¿no? Estas rayitas que indica el número 2 representa el medio filtrante. Y también tenemos aquí en el filtrado, en la filtración de tortas, igual que la filtración tangencial, se tiene el agua depurada, también el medio filtrante y la torta de filtro. Y los sólidos que están arriba y luego forman la torta de filtro. Tenemos también tamiz rotativo, un ejemplo de filtración superficial, en la cual se puede observar que ingresa el agua tratada. Aquí esta brida de rebosa es la que se encarga de controlar el ingreso del agua para la altura, ¿no? Para tener en cuenta la altura o el nivel. Y después va a ser la descarga del sólido y lo que se obtiene pues es la salida del agua tratada. Como segundo tipo tenemos la filtración profunda, en la cual el agua bruta se utiliza un medio filtrante, arena y grava. El agua pasa y los sólidos son retenidos en el medio filtrante. Los sólidos depositados se pueden eliminar por lavado inverso. Bien, este es el tipo de filtración que se va a aplicar en el artículo que se va a exponer más adelante. Bien, el artículo, como ya lo mencioné, lleva por nombre tratamiento y reuso de aguas grises mediante un filtro lento de arena. Algunos datos sobre el artículo de los autores: Leonardo Madueño, Michel Mesa, César Rashta. El año de publicación fue el 2017, ese mismo año también fue la aceptación. País, Perú, la revista es Tecnia. Bien, como resumen del artículo es que en la actualidad nos encontramos con un deficiente uso del agua potable, ya sea por el derroche o la mala utilización. En el proyecto desarrollado en el artículo, el principal problema encontrado fue que en el centro educativo el uso del agua potable en cuanto al riego del biohuerto y las demás áreas no estaba siendo de una manera adecuada, para lo cual se implementó la siguiente alternativa, que consiste en la reutilización de las aguas grises obtenidas en los lavaderos corridos ubicados fuera de los servicios higiénicos mediante la implementación de un sistema, el cual consiste en una captación, tanque de almacenamiento y sedimentación, tanque de filtración, tanque de almacenamiento para su posterior distribución para el riego. Los tipos de riego implementados son de tipo goteo y por gravedad. Los resultados obtenidos en este proyecto fueron los esperados. Bien, como introducción, el agua es un elemento esencial para el desarrollo sostenible. Los recursos hídricos y la gama de servicios que prestan juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. El agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo, y tiene un impacto positivo en la vida de miles de millones de personas al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y energética de la salud humana. El agua potable es un elemento esencial para la subsistencia de la vida sobre nuestro planeta, pero cabe recalcar que es escasa, ¿no? En el centro educativo se utilizaba agua potable, para el riego del biohuerto y demás áreas verdes. Esta actividad resultaba un mal uso del agua, que es exclusivamente para el consumo humano. Es por ello que se ha llevado a cabo este proyecto. Desarrollo del proyecto. Como parte del desarrollo del proyecto tenemos la descripción del proyecto, muestro y análisis de la fuente, dimensionamiento de las unidades de tratamiento,
Bien, que van a ser detallados a continuación. Descripción del proyecto. Como se mencionó, el proyecto consiste en la reutilización de las aguas grises que son obtenidas de los lavatorios recorridos ubicados afuera de los servicios higiénicos de la institución educativa con la que se está trabajando en este proyecto. Para ello se tienen los componentes. Tenemos la captación, línea de conducción, tanque de presedimentación, línea de impulsión, tanque de filtración lenta, tanque de almacenamiento de agua, y también tenemos el sistema de riego por goteo. Bien, muestro y análisis de la fuente como parte del desarrollo del proyecto. La muestra representativa se obtuvo la muestra de la tubería que descarga el tanque de presedimentación el 14 de abril del 2017. La prueba se hizo, o sea, el recojo de la muestra se hizo de 9 a 10 a.m. El análisis en el laboratorio, la determinación de sólidos sedimentales mediante el método del cono y MOS. Con esto se obtuvo el valor de 3 mililitros por litro por hora. Bien. Dimensionamiento de las unidades de tratamiento. Captación, tanque presedimentador, tanque de filtro lento de arena, tanque de almacenamiento. La captación. Las aguas grises son captadas directamente en la tubería de desagüe de lavatorios, la cual está compuesta de tubos de PVC de 2 pulgadas de diámetro. En esta tubería, mediante una TI, se instala una tubería de PVC de 3/4 de pies después de la trampa de desagüe con su respectiva válvula de paso. En esta tubería instalada servirá como línea de conducción a la primera unidad de tratamiento. También se instala una bomba hidráulica y una cisterna con una capacidad de 200 litros, que va a ser el presedimentador. El tanque presedimentador constituye la primera unidad de tratamiento, tiene como objetivo almacenar y sedimentar las aguas grises previo al bombeo. Aquí se puede observar la imagen del tanque presedimentador. La tubería de ingreso será de PVC de 3/4 de pulgada y llenará el tanque desde el fondo hacia la superficie para facilitar la sedimentación. En la parte superior del presedimentador se obtiene agua gris homogénea y con menor turbidez. La tubería de salida es de PVC de 3/4 de pies y está colocada en la parte superior del tanque para extraer un agua decantada. En la tubería de salida también se instaló una llave de paso, seguidamente se instaló una electrobomba de 0.5 HP. Aquí está el esquema de tanque de presedimentación. Bien, tanque de filtro de arena. La unidad de filtración se instaló en un cilindro de plástico de 200 litros de capacidad. El filtro está conformado por 3 estratos. El primer estrato es de arena fina. De diámetro de 0.2 milímetros y está encargado de retener los sólidos más grandes. En la parte superior también se forma una capa biológica que se encarga de remover los microorganismos patógenos y materia orgánica. Y tenemos como segundo sustrato, que es la arena de tipo más gruesa, que se encarga con 1 milímetro de diámetro y se encarga de retener los sólidos suspendidos y evitar el paso de la arena fina hacia el agua decantada. También tenemos como último sustrato la zona de soporte, que está compuesto por canto rondado de 5 milímetros, 10 milímetros, 20 milímetros y 50 milímetros, que son colocados de mayor a menor diámetro desde el fondo del filtro. Como se puede observar aquí en la imagen, ¿no? Los primeros se ha colocado los cantos rondados de acuerdo a su diámetro, luego la arena gruesa y en la parte superior está la arena fina y luego el agua. El ingreso del agua gris está controlado por un sensor eléctrico y también al finalizar se coloca un trapo a la salida del tanque para que se pueda retener los estratos y evitar su desperdicio.
del tanque de almacenamiento. El agua que sale del tanque de filtración se dirigirá a un tanque de almacenamiento mediante una tubería de PVC de 3/4 pulgadas. El tanque de almacenamiento se distribuye al biohuerto y demás áreas verdes del colegio. Cabe recalcar que el sistema de riego que se ha implementado en este proyecto es el de goteo. El ingreso de agua tratado es controlado con una válvula de globo y a la salida del tanque de almacenamiento tendrá que instalarse un grifo, como se puede apreciar en esta imagen, y también se ha instalado un grifo, un paño para la distribución del agua filtrada. Bien, luego de realizar el proyecto, se obtuvo el resultado y la distribución. Bien, como parte del resultado, dentro de los parámetros analizados, uno de los más importantes es la turbidez. Se captó agua con 180 NTU de turbidez y se obtuvo turbidez de 5 NTU. En el riego del biohuerto de 80 metros cuadrados usando el riego por goteo, se usó 100 litros de agua tratada, pero usando el sistema tradicional por inundación se gastó 400 litros. En el riego del bosque pequeño del colegio, de 230 metros cuadrados, usando el riego por goteo, se usó 800 litros de agua tratada, pero usando el sistema tradicional se gastó 1.200 litros. Gran reducción de presupuesto gracias al reuso de materiales existentes en el centro educativo, pero en condición de desuso. Se reutilizaron 3 cilindros de 200 litros, también se utilizó una bomba hidráulica que estaba en condición de desuso en la institución educativa. Los resultados obtenidos fueron los esperados. Se logró el funcionamiento eficiente de los sistemas de riego por gravedad y goteo. Bien, aquí se observa un gráfico estadístico en la cual el biohuerto de 80 metros cuadrados, a través del riego por goteo, se utiliza 100 litros, lo que ya estaba mencionando como parte de los resultados, y también en cuanto a utilizando el método de inundación, pues se gastó 400 litros. Con este gráfico se puede observar que es una gran diferencia y que en el sistema de inundación pues se hace un gasto mayor, ¿no? Un gasto mayor comparándolo con el sistema de riego por goteo. Conclusión. Con el sistema de riego por goteo se usará agua residual tratada 10.8 metros cúbicos mensuales y 108 metros cúbicos anuales para regar el biohuerto, que tiene un área de 80 metros cuadrados, y el bosque de 230 metros cuadrados del colegio. Con el sistema de riego por goteo se ahorrará mensualmente 22.8 metros cúbicos y anualmente 228 metros cúbicos de agua potable, sin considerar los meses de enero y febrero. Según los resultados obtenidos del análisis de laboratorio, se logró una reducción de más del 90% de la turbidez del agua. Y aquí se observa una imagen que fue anexada como parte del artículo. Planación de ajíes en el biohuerto sembrado en la misma fecha. A la derecha se puede observar desde la planta que ha sido regada por goteo, y a la izquierda la que ha sido regada por inundación, ¿no? Se puede observar que la planta que ha sido regada por goteo está mejor, ha crecido rápidamente, a diferencia del que ha sido regado por inundación. Referencias, y bien, eso es todo. Gracias por su atención. De acuerdo. Pueden ya alzar la mano y activar ambas sus cámaras. Y por favor, Solórzano, tú indicas quién empieza, quién sigue y continúa, y van indicando su apellido. Y Lino responde. ¿De acuerdo? Bien, compañeros, una vez terminada la exposición, voy a pasar a nombrar a las personas que van a realizar las preguntas de acuerdo al orden que han levantado sus manos. Como primera pregunta tenemos a Diane Carol Rubio Esteban. Compañera, te escuchamos. Diane. Bien, creo que nuestra compañera está teniendo problemas. Seguidamente, entonces, vamos a comenzar con nuestro compañero Rodas Burga. Compañera, buenas tardes. Rodas.
Quería consultarles acerca se mencionó el tratamiento por filtración de lo que son de las aguas, supuestamente puede ser no nombradas no residuales, perdón, residuales, de los servicios. Entonces, al utilizar este líquido, se utiliza, por ejemplo, los jabones, otros detergentes más, ¿no? Un jabón en líquido para desinfectar tal vez luego de que, bueno, uno se tome con sustancias tóxicas, tal vez, ¿no? Entonces, en cuanto a estos detergentes, el sistema de filtración separa estas partículas antes de que sea almacenado en el tanque de almacenamiento para luego ser distribuido a los campos de biohuerto, o cómo Buenas es tardes. tratado. Buenas tardes, compañero. En el proyecto no menciona exactamente qué hace con el agua que son utilizados, o sea, que se empleó el jabón, los detergentes, no nos menciona si se los separa o se los hace otro tratamiento o si se los incluye. Ellos lo ven de forma genérica, que son aguas grises que se emplean en los laboratorios, que digo en los lavatorios, perdón. Entonces, yo supongo de que ellos lo tratan igual, o sea, todo el agua que ellos captan de los lavaderos lo someten al proceso de filtración y de ahí lo llevan para los biohuertos y para el pequeño bosque del colegio. Bien, como siguiente pregunta tenemos a nuestro compañero Tinko. Buenas tardes, compañeros, profesora. Quería en resultados y discusiones aparece 180 NTU. Mi duda es qué significa NTU o a qué se refiere. Ya, buenas tardes, compañero Tinko. NTU es la unidad de medida de la turbidez, que significa unidades nelotalométricas de turbidez, como le mencionaba. Y turbidez es el grado de medida de que un líquido incoloro tiene partículas suspendidas en él. Bien, respondida la segunda pregunta, pasamos al compañero Guevara Maluquis. Compañero Guevara, te escuchamos. ¿Podrías activar tu micro, por favor? Bien, creo que nuestro compañero tiene problemas. A continuación, con nuestro compañero Espinosa, Erika Velardo. Buenas tardes, compañeras. Profesora, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿con qué finalidad van a realizar este proyecto? ¿Cuál ha sido su objetivo de este proyecto, de esta investigación? Buenas tardes, compañero Abelardo. La finalidad de este proyecto fue reutilizar las aguas grises que salían del laboratorio, de los lavaderos, debido a que en esta institución, ellos, ¿qué hacían? El agua potable que salían de los caños, o sea, sin ninguna utilidad, lo llevaban y lo regaban las plantas, o sea, hacían un desperdicio, un mal uso del agua potable. Bien, respondí a la pregunta de nuestro compañero. Seguidamente, nuestro compañero Mesa. Buenas tardes. En el artículo científico menciona que se generan también algunos sedimentos. ¿Y esos sedimentos cómo lo disponen? ¿En qué lo disponen? Buenas tardes, compañero Shenone. ¿Podría repetir su pregunta, por favor? Se le escuchó entrecortado. Digo que en el artículo científico que ustedes expusieron, se menciona que también en el proceso que realiza para la purificación del agua, se generan sedimentos. ¿Y esos sedimentos en qué lo usan o cómo lo desechan o lo desechan de alguna forma?
Ya. Los sedimentos que son generados en el tanque de almacenamiento, de sedimentación, luego posteriormente son retirados, porque imagínense que está, ellos captan diariamente el agua que son los aguas que son utilizadas y todos los días entonces se acumularían. Entonces ellos lo disponen a otro lugar. Mm, Bien. O sea, sería como, prácticamente estaría como botando una basura, algo por el estilo, nada más, no tiene ningún uso aparte. No, no tiene ningún uso aparte porque no menciona, o sea, la utilidad que ellos le dan a los sedimentos obtenidos. Si ellos lo mencionarían, nosotros ya podríamos decir que sí, en el proyecto ellos dan otra utilidad a las partículas sedimentadas. Prácticamente sería otro tipo de contaminación también. Viéndolo de ese modo, sí. Gracias. Bien, seguidamente nuestra compañera Viviano. Buenas tardes, compañeras. Soy Viviana Cortés. Una duda me quedó. ¿Para qué se usó el método del cono de INCO? Buenas tardes, compañera Viviano. El método del cono se utilizó para medir el grado de turbidez del agua que estaba entrando, de las aguas grises. Para eso se empleó este método. Bien, responde la pregunta de nuestra compañera. Seguimos con la rueda de preguntas. Nuestra compañera Cruz González Diana. ¿Le escuchamos? Buenas tardes, compañera Lino. Le quería preguntar sobre, o sea, si es que existen otros tipos de factores que influyen en la filtración y cuáles serían estos tipos que influyen, ¿no?, en este proyecto. Buenas tardes, compañera Cruz. Sí existen factores que influyen en el proceso de la filtración. En este proyecto se realizó mediante una filtración lenta de arena. Entonces, los factores que se obtuvieron fueron que mm, las características de las partículas suspendidas, por ejemplo, su densidad, su tamaño. En el proyecto menciona que el tamaño de las partículas son pequeñas, o sea, eso sí influye de manera positiva. También las características del medio filtrante. En este caso, el medio filtrante que ellos emplearon fueron arena fina, arena gruesa y los cánticos. O sea, eso favorece. Y luego también las características del fluido, en este caso la temperatura del agua. En la sedimentación se esperaba que, o sea, se dejaba que el agua tome todavía la temperatura ambiente. Bien. A continuación, nuestra compañera Mariano Corne. Buenas tardes, compañeros. Mi pregunta es si, bueno, sabemos que hay distintos tipos de tubo, ¿no? Y una de ellas es el T. Mi pregunta es, ¿por qué se usó esto en el proyecto, en la filtración por arena? Buenas tardes, compañera Mariano. El tubo T se empleó en este proyecto para unir las tuberías de PVC, o sea, las tuberías para conectar lo que es la tubería del desagüe con el tanque de sedimentación y después también para unir con el tanque de filtración. Por eso se empleó el tubo T, que digo el T. Bien. Escuchamos ahora a Castañeda Lagos. Buenas tardes, compañeras. Escuchando toda su exposición, mi pregunta sería la siguiente. ¿Cuál fue el uso del agua filtrada obtenida en el proyecto? Es decir, ¿solamente se utilizó para el sistema de riego o también, no sé, podría tener otro uso? Buenas tardes, compañera Castañeda. El objetivo del proyecto fue utilizar estas aguas para regar el biohuerto y el bosque de la institución educativa. Como no recibe otros tratamientos, o sea, aptos para el consumo humano, no podemos decir que sí se les da otro uso más. El fin de este proyecto fue para regar. Bien, seguidamente nuestro compañero Rafael Villar. Buenas tardes, compañeras. Rafael. ¿En este tipo de tratamiento siempre será necesario el uso de una bomba hidráulica? Buenas tardes, compañero Rafael. Como se mencionó en la exposición,
se utilizó una bomba hidráulica. Esta se utilizó debido a que el colegio se encontraba en un terreno plano y entonces no se podía transportar el agua del desagüe directamente, el agua del desagüe hacia el tanque de sedimentación. Entonces, para que el agua tenga así un mayor impulso, se utilizó lo que es la bomba hidráulica. Y entonces, la bomba hidráulica se utilizaría en lugares planos, por decirlo, ¿no? Bien, escuchemos ahora a Maima. Ya, sí. Buenas tardes, compañeras. Y buenas tardes, ingeniera, soy Maima. Bueno, en relación a la exposición, mi pregunta es, ¿qué otras aplicaciones tiene la filtración? Buenas tardes, compañera Maima. La filtración tiene varias aplicaciones, junto a otras operaciones unitarias también, por ejemplo, en las aguas residuales de las cervecerías, en las aguas para obtener también jugos, y en la química, en la ingeniería química también pues tiene la aplicación para la producción de los aditivos del papel. Bien, creo que como penúltima pregunta tenemos a nuestra compañera Rubio. Buenas tardes, colegas. ¿Me pueden escuchar bien porque la línea se me fue? Sí, compañera, te escuchamos muy bien. Ya, listo, las preguntas. Entonces, de acuerdo a lo que expusieron, ¿por qué el riego por goteo que se emplea es mejor que el riego con sistema tradicional, es decir, por inundación? Buenas tardes, compañera Rubio. El riego por goteo es mejor, por decirlo así, que el riego por inundación, debido a que, como se observó en los resultados del proyecto, se utiliza menos agua y ¿qué se logra? Se logra que las plantas se desarrollen mejor. Eh, mm, si se observó en una diapositiva, se vio la comparación de dos plantas. Por el de inundación, las plantas eran pequeñas y por goteo las plantas se desarrollaron bien. Entonces, eso nos quiere decir que se maximiza su utilidad y da una buena eficiencia. Bien, como última pregunta a nuestro compañero Guevara Maluquis. Compañera, buenas tardes. Disculpa mi internet, tuve problemas con mi internet. Mi pregunta con respecto a su exposición era, en el artículo ustedes utilizan un filtro donde ponen los estratos, lo ordenan de acuerdo a su diámetro de sus estratos, ¿no es cierto? Arena fina y luego más aumenta su diámetro conforme se profundiza. ¿Por qué es que se hace esto? Y al momento de retirar, o sea, y esto va a ser cambiante, lo van a retirar porque a medida que se filtran las partículas, quizás se van a llenar en los estratos que han utilizado. Buenas tardes, compañero Maluquis. Sí, como usted lo menciona, que en los estratos de filtración hay arena fina, después arena gruesa y luego están las piedritas grandes, ¿no? Las partículas que se depositan en la arena fina se retiran pues cada cierto tiempo, porque si no, imagínense usted que se va depositando diario y se va a acumular y entonces no se va a poder hacer la filtración. En una parte de las definiciones de filtración profunda se menciona de que se realiza un lavado por sentido inverso. Entonces, supongamos que en este proyecto también lo realizan así, porque retirarlo todito los estratos sería más trabajoso para, para limpiar lo que es el tanque de filtración. Bien, ¿alguna otra pregunta, compañeros? Para finalizar la rueda de preguntas. Bien, la única persona que veo levantar la mano es nuestro compañero Guevara. Creo que sigue activado. No está teniendo problemas con su internet. 5. Bien, compañero, si tienes otra pregunta, te escuchamos. Bien, quería a su pregunta de Guevara. Y
O sea, complementando, ¿no? Quisiera saber si influye el orden de los medios filtrantes para el desarrollo del tratamiento. El orden de los medios sí influye bastante porque la arena fina en esta parte se retiene en lo que son los sólidos. Y luego la arena gruesa impide que la arena fina caiga hacia el fondo del tanque de filtración. Y las piedras grandes, que son de 10, 15, 20 milímetros, son el soporte de la arena gruesa y de la arena fina. Ya. Bien, al parecer esta fue la última pregunta. Damos por concluido esta exposición. Bien, chicos. He tenido una dificultad. Necesito que me indiquen quiénes fueron los que hablaron antes de Castañeda. ¿No saben quiénes fueron? No me acuerdo, ingeniera. ¿Quiénes hablaron antes de Castañeda? Mesa Aguirre. Rodas Yo, Burga. 5. Mariano. Mesa Mariano Aguirre. Alcorneo. Ya, ¿quién más sigue? Mariano. Rodas Yo también, Burga. ingeniero. Espinosa Durán también. Viviano, 5 profesor. también. Cinco también, ingeniera. Espinosa Durán, ingeniera. Espinosa Durán. Ya. ¿Quién más? Rodas. Ingeniera Maime. Sí está. Cruz. El de Cruz no falta. Ya. Ahora sí. Completo, chicos. ¿No tienen más preguntas? Bien, si no hay más preguntas, bien por la exposición, hicieron bastante llamativo sus diapositivas, sus presentaciones. De hecho, que siempre les he pedido que usen los mecanismos, algunas tecnologías de información. Eso quizás hubiera resaltado más su presentación, pero ha estado bien clara, ha estado entendible y ha sido una aplicación bastante sencilla realmente. Que podrían ustedes aplicarlo, por supuesto que sí, y tienen como referencia ya un antecedente como es ese artículo. ¿De acuerdo? En algún momento ustedes van a llevar metodología de la investigación para que no estén así sufriendo como muchos al día de hoy que están ahí alocados buscando un proyecto. Tienen a la mano muchos proyectos ustedes y guiados de artículos científicos que tienen un buen sustento de información y de investigación. Bien, muy bien, chicas. Bien. Pueden ya. Gracias, ingeniera. Gracias, chicas. Pueden ya desactivar sus cámaras. Tengo una propuesta para ustedes, pero depende de ustedes realmente. No depende de mí, esas decisiones. Bien. Tengo entendido que hay ciertas actividades para el aniversario. Entonces, y no hay mucho por participar. Pero, bueno, yo ni tengo descargado, solo algunas que otras lo veo porque me lo pasan o veo por el Face, así. Si es que ustedes quieren participar a este concurso de TikTok, algo así. Entonces, si ustedes van a participar, me indican pues quiénes van a participar. De hecho, pues me copian su TikTok y veo pues si salen ganadores, obviamente que tienen una mejor recompensa. Y si no,
ya se quedan entre los mejores TikToks, de hecho que van a tener mejor recompensa en su evaluación actitudinal. Y si no, solamente les consideraría así puntos adicionales en participación, de evaluación actitudinal más que todo. ¿Por qué? Porque están en cero casi sus participaciones, pues. Y como les vuelvo a decir, ya solamente nos quedan 2 o 3 exposiciones de sus compañeros. Esa sería una de las propuestas que yo les podría dar, pero es voluntario, no es que les estoy obligando, no es que es necesario, no, depende de ustedes. Si de repente de este curso hay 3 personas que quieren hacer su TikTok, ok, ya pues los 3 personas harán tendrán algún puntito. Yo ya veo, pues, tampoco no van a hacer cualquier TikTok, ¿no? Entonces, hagan lo bonito si es que lo van a hacer, si es que lo quieren presentar, si quieren hacerse famosos. Si no, no hay ningún problema. No hay descuento por esto. No es una nota que voy a poner específica y los otros van a tener 0. No, no es así, sino que esto les ayudaría en lo que es evaluación actitudinal, en lo que son los puntos. Bien. Para escribir si son buenos, ¿no? Ingeniera. Dime, Diana. ¿Para cuándo tenemos que darle la respuesta? No me tienen que dar ninguna respuesta a mí. Creo que mañana o pasado empieza ese concurso. Eso ustedes tendrían que averiguarlo, pues. No sé, los organizadores, yo sé que es FASEA. Yo imagino que la federación o centro federado de FASEA deben estar en ese concurso organizando, así como nosotros el año pasado organizamos como recursos. Y depende de ustedes. O sea, no es una nota específica como el año pasado, ¿no? Cuando nosotros hemos organizado, ahí sí o sí les obligaba a todos. Ese sí era obligado, no era voluntario ni nada. ¿De acuerdo? La respuesta me lo van a dar enviando sus TikToks. Ok. A la delegada. Se entiende de que van a salir pues todos los TikToks escogidos, todos los TikToks los van a presentar en toda la semana. No sé cómo están haciendo por la semana de aniversario. Como les digo, no hay otra forma de participar. Nosotros ya nos estarán comunicando, me imagino, si hay o no suspensión el 22 y 23. Yo ya les estaré avisando. Mientras tanto, se mantienen normal las actividades de nuestras clases. ¿Bien? ¿De acuerdo, chicos? Sí, profesora. Entonces, ¿tienen alguna consulta, alguna duda? Si no, el día de hoy todos vamos a ser felices y vamos a almorzar temprano. ¿Les parece? Sí, ingeniera, tengo hambre. Qué bonito, mira, me encanta cuando son felices. Ya, solo por hoy. Agradezcan a la lluvia que está tan buena aquí. ¿De acuerdo? Gracias. Bien, consulta, chicos. Buen provecho. Hasta aquí quedó la clase de hoy. Hasta luego, ingeniera. Hasta